Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética este viernes. Estamos contentos que nos está sintonizando una vez más este viernes del Señor, 26 de febrero 2016. Bendito sea el nombre de Jesucristo por darnos esta oportunidad de llegar a ti una vez más con palabra de Dios, mi hermano, y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, porque los tiempos son malos y hay que redimirlos, y lo único que nos puede comprar nuestras almas es la palabra de Dios que se hizo carne y murió por nosotros. Y eso hay que seguir haciéndolo, mi hermano, mientras el día dure. La palabra hay que encarnarla. Ella se hizo carne allá en Jerusalén 2000 años atrás, y se supone que se siga haciendo carne en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, a través de los tiempos, hasta que se complete ese cuerpo y ese cuerpo reciba su cabeza en la venida de Jesús, que es la cabeza del cuerpo. Cuando la venida de esa cabeza venga, ¡pap!, se completó el cuerpo y nos fuimos. Pero ese cuerpo solamente es edificado por la revelación de la palabra, como le dijo Cristo a Pedro. Con esta roca, sobre esta roca será edificada mi iglesia. ¿Y qué es lo que pasó con aquella roca? Cuando Cristo le dijo a Pedro sobre esta roca, Pedro le había dado una revelación. Le dijo, tú eres el Cristo. Con revelación es que se edifica la iglesia de Jesucristo. Y déjame decirte, mi hermano, yo vengo esta noche con un tema medio raro. El evangelio del pecado. Vengo a hablarte de que hay gente predicando el evangelio del pecado. Pablo habló de que habían otros evangelios por allá cuando él le escribía a las iglesias en sus epístolas. Y él decía, no es que haya otro evangelio, pero es que hay evangelios anatema. No es que hay otro Jesús, es que hay unos Jesús que no son el verdadero, son impostores. Y hoy día, mi hermano, hay un evangelio que es de embuste. Le está enseñando a los cristianos que no hay manera de derrotar el pecado. Y la razón es que todo el mundo está en pecado. Y como todo el mundo está en pecado y no encuentran la habilidad de derrotar el pecado en su carne, en su vida, en su alma, en su espíritu, en su mente, como no lo pueden sacar el pecado de sus iglesias. Hoy día las iglesias, mi hermano, son almacenes de pecado, almacenes de pecadores. Están repletos de pecadores. Los bancos y las sillas están llenas de gente que vive en pecado y no pueden vencer al pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo no ha llegado a su vida. Pero ahí en esas iglesias les predican el evangelio del pecado. Les enseñan que aunque ellos no han podido vencer el pecado, que ellos van para el cielo, que Jesucristo los salvó, que ellos tienen el Espíritu Santo. Mira, ¿cómo diablos van a tener el Espíritu Santo si viven en pecado? Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 que si alguno vive según la carne, morirá. Hay que vivir según el Espíritu para tener vida. Pero después viene y le dice, esto es, si es que tenéis el Espíritu de Jesucristo en vosotros, porque el que no tiene ese Espíritu metido por dentro no puede vencer la carne, no puede andar en el Espíritu. El Espíritu es contra la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, una retragila de pecado. O sea que todo el mundo que está andando en pecado está andando en la carne, y el que anda en la carne morirá. ¿Y por qué yo le digo evangelio de pecado? Bueno, porque le dan un buen anuncio a esa gente. Le dan una noticia de que aunque ellos andan según la carne y andan en pecado, como quiera van para el cielo. Pues es una buena noticia para ellos. Ese es el evangelio del pecado. Mi alma alaba la gloria, ya me está dando calor. Ese evangelio está suelto hoy día, mi hermano. Lo predican al de arriba y al de abajo en todas las iglesias. Y es porque están predicando según su experiencia. El cristianismo tan blandengue, tan tembleque, tan majarete, como dicen en Santo Domingo, que ellos viven, que ellos tienen, es tan débil que no tiene poder de deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo están vivas, manifiestas y son eficaces en las vidas de los pecadores que hoy día se llaman ser cristianos. Y nadie se atreve a decirle la verdad.
Va el pastor allá y le dice, toda la semana le pregunta la misma pregunta, ¿cuántos se van con Cristo? Y todo el mundo levanta la mano. Eso es un embuste. ¿Por qué nadie se atreve a decirle que eso es un embuste? Aquí no todo el mundo no se va a salvar, eso es imposible. Porque la Biblia profetiza y predestina que solamente será un remanente. Habrán dos juntos y uno será tomado y el otro será dejado. Así va a ser. Eso es imposible que todo el mundo en una iglesia se salve, especialmente cuando la gran mayoría viven en pecado y no han podido derrotar las obras del pecado en su vida. Las obras del diablo todavía están vivas y pataleando en ello. Hay veces, mi hermano, que cuando están pataleando y hablando en lengua, mi hermano, no se sabe ni qué tipo de manifestación es la que está saliendo de ellos. Porque te tiran una patada, sueltan una lengua y después afuera van y pecan. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Eso es una persona que todavía le falta un montón. Es una persona que todavía está en el desierto y no ha entrado a la tierra prometida. Todavía está patinando allá en el desierto, murmurando y quejándose y diciendo que ese evangelio es imposible. Que no podemos derrotar los gigantes del pecado. Que no podemos derrotar a los filisteos. Que en la tierra prometida, para llegar al reino de los cielos, que es lo que Cristo prometió, esa Jerusalén, esa ciudad santa donde ellos querían entrar, eso representa el reino de los cielos en la tierra. Ahí donde hay paz, ahí donde fluye leche y miel, ahí no fluye pecado. Hay montones que nunca han entrado ahí. Y la Biblia dice bien claro, Jesús les dice a Nicodemo la razón que él no había entrado ahí. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay montones en la iglesia que como no han nacido de nuevo del agua y del espíritu, pues hay que predicarles el evangelio del pecado. El evangelio, la noticia de que aunque tú estés en pecado, tú te vas a salvar. Es porque no han creído el verdadero evangelio que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvar a todo el que cree. Al que cree. Hay que creer el verdadero evangelio para ser salvo. ¿Y qué es lo que sucede hoy día? Los pastores, los predicadores, los ministros de hoy, los laicos, todo el mundo está viviendo una experiencia cristiana donde no experimentan la victoria sobre el pecado. Al ellos ver que ni ellos pueden tener victoria sobre el pecado, ni los otros amigos evangelistas tienen victoria sobre el pecado, ni los hermanos que están en la iglesia pueden tener victoria sobre el pecado. Ellos han reformulado el evangelio y se han hecho una nueva teología de que es imposible vencer al pecado y han predicado el evangelio del pecado. Todo el mundo en pecado, pero no te preocupes. Como quiera nos vamos a salvar porque tú creíste en Jesús. Creíste en el Hijo de Dios. Porque el Juan 3:16 que tienen en la versión de la Biblia de ellos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, aunque viva en pecado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la versión de ella. Esa es la Reina Valera 2016. Anda, papá, mira mi hermano, esto está tan terrible. Ahorita yo venía camino acá y tenía la estación supuesta cristiana de aquí de Orlando, Florida. 1270, yo no sé ni cómo se llama. Antes se llamaba Radio Luz, yo no sé si le cambiaron el nombre. Pero cuando yo venía para acá, había un supuesto cristiano vendiendo unos productos de salud natural. Y a lo último del programa, el tipo empieza a decir, no, que Dios te quiere sanar y a veces Dios quiere usar estos productos. Y después viene y dice, y acuérdate que también estamos vendiendo la Viagra natural. Ay, ay, ay. La Viagra natural, no te quedes sin la Viagra natural. Así decía el tipo, por una estación cristiana. No te quedes sin la Viagra natural. Para los que no saben lo que es la Viagra, eso es para que el hombre pueda tener sexo cuando está muerto. Anda, papá. Cuando no tiene virilidad, pues esta gente tiene una nueva Viagra, la natural. La Viagra natural. Y él le decía a la gente por la radio cristiana, te estoy diciendo que el cristianismo de hoy en día es una mentira del diablo. Es un evangelio de pecado. El tipo te ofrecía la Viagra natural y le decía, métete en la cartera, llévatela contigo donde quiera.
por si acaso sucede algún momento especial. No te estoy mintiendo, mi hermano, esto yo lo escuché ahorita mismo, esto salió del horno. Métete la Viagra natural en la cartera, llévatela contigo por si acaso sucede alguna ocasión especial, de un momento que tú estés desprevenido y no te lo esperabas, tú puedes sacar la Viagra natural. Y ya tú sabes, estar ready para el encuentro. Y después el charlatán viene y dice, y Dios quiera, ¿verdad?, que sea con tu esposita, porque eso es lo que a Dios le gusta. Pero eso yo te lo dejo a ti. ¿Quién sabe tengas un encuentro con tu vecina? ¡Ay, ay, ay! Yo no te estoy mintiendo, mi hermano. Eso yo lo acabo de escuchar por una radio supuestamente cristiana. El tipo le estaba vendiendo una Viagra natural por si y le dice, manténla en la cartita, en la cartera tuya, en tu bolsillo, llévatela contigo donde quiera, por si acaso sucede algo. Te aconsejo que lo hagas con tu esposa porque eso es lo que le gusta a Dios. Pero como uno nunca sabe, yo te lo dejo a ti, tú eres un hombre diferente a mí, yo con lo mío, tú con lo tuyo, cada cabeza es su propio mundo, y quién sabe, a ti te guste la vecina, y te tires la vecina, y para que estés ready para ese encuentro con el diablo, que va a estar vestido de mujer en ese entonces, pues te voy a dar una pastillita, y te la vendo en el nombre de Jesús. Así es que estamos, mi hermano. Eso es lo que está pasando en este mundo. Y me atrevo a decir que ese hombre va a la iglesia cada rato. Y lo ponen a dar estudios bíblicos. Y lo ponen a dar conferencias. Sí, porque parece que él es un experto en la salud. Y usted sabe que en la iglesia hoy medio mundo está enfermo por culpa del pecado. Por culpa del mismo pecado. Hay gente que no quieren creer tampoco que las enfermedades vienen por el pecado. No todas las enfermedades vienen por el pecado, pero un montón, la gran mayoría vienen por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Las enfermedades han venido a matarte. En Santiago, la Biblia dice que cuando uno esté enfermo, que llamen a los ancianos para que hagan la oración de fe. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviere pecado, le será perdonado. Oye, pero ven acá, ¿qué tiene que ver la oración de fe para sanar a un enfermo con tener pecado? Mi hermano, tú tienes que agajarla, tienes que estar listo, tienes que estar apercibido. La Biblia ahí mismo te lo está dejando saber. Muchos de los hermanos en la iglesia que están enfermos es porque tienen pecado. Búscalo en Santiago. Con razón no quieren a Santiago en la iglesia. La epístola de Santiago la han tratado de sacar de la Biblia desde los tiempos de la Reforma en el año 1517. Eso es así, mi hermano. Allá en el 1500 y pico decidieron, espérate, esto es muy fuerte, no me gusta esto de que uno tiene que guardarse en santidad y que uno tiene que mostrar las obras, que la fe tiene que ser manifiesta. A mí no me gusta, la querían sacar. Van 500 años que la han querido sacar y no han podido. Gloria a Dios por eso. El evangelio del pecado. Mire, mi hermano, el verdadero evangelio es una buena noticia de que todo lo que nosotros no podíamos hacer para vencer el pecado en nuestra vida, que es lo que nos mata, Dios envió a uno llamado Jesús, envió a su Hijo, hecho de carne. Participó de nuestra misma carnalidad, de nuestra misma humanidad. Participó de una forma humana para que Él pudiera sufrir el castigo que el humano se supone que tuviera. Y en ese cuerpo de su humanidad, Él venció todos los pecados y Él destruyó el poder del pecado en su propia carne en el madero del Calvario. Al Él destruir el poder del pecado que había en su carne, ese poder del pecado ya no se puede enseñorear más de todos aquellos que entran al cuerpo místico del Hijo de Dios. ¿Me entendiste? Cuando Él destruye el cuerpo de pecado, que era la carne que Él tenía en el Calvario, cuando Él destruye eso, ahora Él muere y resucita con un nuevo cuerpo. Y todo el que entra en ese nuevo cuerpo ya no puede pecar porque está en un cuerpo que no peca. Es un cuerpo espiritual. Alaba la gloria. Con razón Jesucristo le dice a Nicodemo
Si no naces de nuevo, olvídate, nene, que por más que tú trates, ni vas a entender, ni vas a ver, ni vas a entrar, ni vas a disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que le dicen a la gente? No te preocupes. Tú no puedes dejar de ser homosexual, pero sigue para adelante. Cristo te ama como quiera. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Tú no puedes dejar de mentir, de robar. Tú no puedes dejar de masturbarte. Eso no es nada. Mira, yo escuché a un cristiano por la radio cristiana americana, años atrás, que él estaba aconsejándole a los jóvenes cristianos que se masturben, porque la masturbación es una forma que Dios creó para que ellos puedan botar el estrés de la sexualidad, de las pasiones juveniles. Entonces cada vez, joven, te explicaba este anormal, cada vez que tú sientas que tú vas a explotar por dentro porque no puedes contener los deseos sexuales, pues él te aconsejaba, vete y métete en un sitio solito por allá y bota todo eso para afuera. Dios te diseñó de esa manera. Mira qué clase. Eso es un anormal. Eso es un hombre que está viviendo totalmente en la carne, entendiendo las cosas totalmente en la carne, que no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ese hombre le está predicando una buena noticia a los jóvenes que están en la carne. Ese es el evangelio del pecado. Le está diciendo, tú puedes pecar y como quieras servir a Cristo. Solamente, nene, para que tú no vayas a explotar como una bomba de cumpleaños que está sobreinflada, para que no te pase eso. Mira, vete y saca eso para afuera poquito a poco. Eso no es lo que Jesucristo dice, mi hermano. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo que está hablando Primera de Juan 3:8? Si tú lo buscas allí te vas a dar de cuenta bien rápido. Las obras del diablo son el pecado en el hombre que lo mata. Y ahí lo dice clarito. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras de pecado en el hombre. Son las obras del diablo. Son las obras de la carne. El diablo incita a la carne a pecar desde el principio. Allá en el Edén, ¿cómo fue que hizo que Adán cayera? El hombre espiritual, ¿cómo cayó? El primer hijo de Dios, ¿cómo cayó? La serpiente se acercó a tentar a su carne, que era su esposa Eva, a través de su carne. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, ¿qué es lo que él dice? Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Pues el diablo también lo sabía y dijo, todo hombre es débil por la carne. En vez de atacar directamente a Adán, el hombre espiritual, atacó su carne. Atacó a Eva, su hueso. Porque la carne es tentada. Cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. No somos tentados de Dios, somos tentados de nosotros mismos. Cualquiera que caiga en pecado, la culpa es de uno. Si yo caigo en pecado, la culpa es mía. Y déjame decirte que hay algo que la iglesia no ha entendido. Desde hace tiempo ha dejado de predicarse esto. Los hijos de Dios están garantizados victoria sobre el pecado. Eso está en la Biblia. Eso es una de las obras que vino a hacer Jesucristo, a destruir el poder del pecado. Entonces, este evangelio nadie lo cree, porque nadie está viendo que tiene victoria sobre el pecado. Los ministros siguen mintiendo, siguen robando, siguen siendo ávaros, aman al dinero, se venden en el concilio por tener posiciones y credenciales, pervierten la palabra, la venden, la tuercen, le quitan, le añaden, todo por ser grandes en el concilio. Están viviendo en pecado. Y como ellos miran que el otro también lo hace, aquel lo hace, pues esto tiene que ser normal en la vida cristiana. Embuste del diablo, ese es el evangelio del pecado. Se lo han creído la mentira, mi hermano. Hay tan pocos varones de Dios hoy día y siervas de Dios hoy día que verdaderamente viven victoriosas vidas sobre el pecado. Son tan y tan pocos que el mundo piensa que es imposible, pero está escrito en la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo peca desde el principio. Desde el principio está pecando, y para esto vino Jesús, para parar eso, para romper eso, para deshacer esa obra del diablo, del pecado.
Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque la simiente de Dios permanece en ellos. Y no pueden pecar porque Dios está en ellos. Y Dios mismo los guarda y el maligno los toca. Mira qué cosa, eso está todo en Primera de Juan. Pero eso nadie lo quiere creer. Déjame decirte, mi hermano, el único tipo de pecado que un verdadero hijo de Dios puede cometer sin perder la vida eterna. Escúchalo bien, porque hay pecado de muerte. Pero la única clase de pecados son los pecados involuntarios. Los verdaderos hijos de Dios. Son pecados que uno comete por ignorante, por inmaduro, por bobo, por descuidado, por no velar, por no orar y velar. A veces caemos en tentaciones locas sin querer. A veces hay tropiezos. A veces vienen unas batallas y unos ataques de parte del diablo que no los pudimos soportar y caemos en algún pecado. Pero esos pecados son involuntarios. Sí, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pero esos pecados tú no te tienes que preocupar, porque son involuntarios. Tu alma nunca está envuelta en querer hacer eso. Todo pecado que tú estás batallando contra la carne y todo lo que tú batallas y todo lo que tú vas en contra de eso, mi hermano, cuando eso haga que tú tropieces, tú no te preocupes. Para esto tenemos a Jesucristo, el abogado nuestro, para interceder por nuestros pecados. Y Él es más que poderoso para limpiarnos de todo pecado, porque Él participó de las mismas debilidades que nosotros tenemos y Él sabe compadecerse de esas debilidades. Pero eso no es para todo el mundo, eso no es para el rebelde, eso no es para el caripelao, eso no es para el que quiere convertir la gracia de Dios en libertinaje. Eso es para todos aquellos que aman a Dios y se inclinan solamente a hacer la voluntad de Dios y siempre están batallando contra el pecado hasta la muerte. Abba, catarabasanda. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Todavía no habéis resistido al pecado hasta la sangre. Hay que resistir el pecado hasta lo último, hasta el Calvario, hasta que nos crucifiquen ese cuerpo de muerte y el sangre y Él se muera. Hay que resistir el pecado hasta la sangre. Eso es un verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros resistimos el pecado hasta la sangre, que muere este viejo hombre, que el cuerpo de pecado es crucificado en ese Calvario, entonces podemos vivir en novedad de vida, con victoria sobre el pecado, porque estamos en un cuerpo glorificado que es Cristo Jesús, el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Usted sabe que hay un montón por ahí que piensan que la iglesia son las 4 paredes que edificaron unos hombres con bloques y cemento, que tienen ventanas y puertas, y le ponen aire acondicionado. La gente piensa que eso es la iglesia, cuando la Biblia dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo es el Espíritu donde todos sus hijos son bautizados, los meten ahí dentro de ese cuerpo y somos cada uno, somos piedras vivas edificados unos sobre los otros, haciendo ese templo de Dios. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y Jesús es la cabeza de ese templo, de ese cuerpo. Esa es la iglesia. Pero le han metido a la gente: tienes que venir a la iglesia. Si vienes a la iglesia, diezma y ofrenda, te sometes al pastor, entonces serás salvo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que si crees en Jesucristo serás salvo. Pero ¿quién es Jesucristo? Es la palabra. Y no es la palabra de los hombres, no es la palabra de tu denominación, no es la palabra de tu abuelita, ni de tu abuelito, ni de la tradición de tu tatarabuelo, ni del concilio, ni de nadie. Es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero estamos tratando de vivir de palabras que son lisonjas, palabras infladas, que nos adulan, que nos hacen sentir bien. El evangelio del pecado. Que aunque estamos viviendo en contra de la palabra, nos prometen salvación, nos prometen libertad, y ellos mismos son cautivos al pecado. Usted sabe por qué hay gente que no te pueden predicar en contra del pecado, porque ellos viven en pecado. Uno de los trucos más diabólicos que el diablo se ha inventado es hacer que un hombre caiga en pecado, un ministro caiga en pecado, y después que ese hombre cae en pecado, más nunca el diablo lo deja predicar en contra del pecado.
Ese hombre se siente como que, wow, yo antes predicaba santidad, yo antes predicaba sana doctrina, yo antes predicaba en contra del pecado, pero caí. Ahora soy indigno de volver a predicar eso. Ahora tengo que predicar misericordia. Ahora tengo que predicar amor. Ahora tengo que predicar gracia. Y no puedo predicar nada de lo otro. El diablo te engañó. Tú tienes que predicar el consejo completo del Espíritu Santo sin añadirlo o quitarle. El que le quite será borrado del libro de esta vida. Y el que le añade, las plagas de este libro serán añadidas sobre él. Abba, líbranos, oh Dios. Ese es el problema que estamos teniendo. Plagas en la iglesia. Todas las plagas que cayeron sobre Egipto las vemos dentro de las iglesias, en los templos, en las congregaciones. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición de Egipto. Los egipcios están dentro de las iglesias. Y Dios está mandando plagas a todo lo que da. Y Dios llama a sus hijos verdaderos que están metidos en ese revolú, en ese corral de puerco, y le dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Abba, y yo seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis por hijos. Pero nos dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Ay, ay, ay. No participes de sus doctrinas que están podridas. Eso es pan podrido. La doctrina de ellos, ese evangelio de pecado, eso es un pan podrido. Y no voy a decir ni leudado, eso está podrido. Es una semilla podrida. No comas de ese pan podrido con hongo porque te vas a enfermar. Tú no te has dado de cuenta que aunque tú buscas a Dios como quiera, como que te sientes mal. Algo está mal. La dieta que tú tienes espiritualmente te está enfermando. Aquí en los Estados Unidos tienen un montón de químicos metidos en las comidas, están modificando las semillas, están haciendo panes con cartón y papel y cuanta cosa. Mi hermano, hoy en día la comida no sirve para nada, usted come y se siente mal. Pero no se preocupe tanto de lo exterior. Si no hay más nada por ahí, órele a Dios, dale gracias a Dios por eso y pídele a Dios: Señor, convierte esto en la mejor comida del mundo y métele todas las vitaminas que hay en el universo. Tú preocúpate de la comida espiritual que estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué tú te estás alimentando? ¿De un chojo de mentiras del diablo? ¿Te estás alimentando de la normal que estaba predicando en la radio que yo venía escuchando, a las 12:70 aquí en Orlando? Que decía que te compre, que no te olvides llevarte la Viagra y métela en la cartera, la Viagra natural. Cómpranos en nuestra oficina, tú nos llamas, te damos una Viagra natural para que cuando tengas un encuentro sexual estés ready para la batalla. Mira qué clase de queja ellos quieren ganar. Satisfaciendo los deseos de la carne. Esto es un demonio, mi hermano, lo que hay aquí. Un evangelio de pecado. Si a ti se te ha infiltrado esa malicia en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, de que todo el mundo va a pecar, que aquí nadie es perfecto, mira, tú tienes que volver a encejarte en un cuarto, en un closet, o métete, trépate para allá arriba en un monte, bien lejos por allá abajo, y métete 80 días como Moisés, más que con las tablas de la ley. Y te vas a dar de cuenta que es un embuste del diablo. Eso no está en la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué tú crees que vino Cristo? ¿Para dejarte en pecado? La gente piensa y cree que Cristo vino a echar fuera demonios. Eso está bien. Le viene a sacarlos. Está bien. Es verdad. Gloria a Dios por eso, porque Él vino a echar fuera demonios. La gente predica que Él vino a sanar las enfermedades. Qué bueno. La gente dice que Él vino a sacarnos del mundo. Qué bueno. Eso toda la gente lo cree. Pero háblale del pecado para que tú veas que ellos no creen que Jesucristo vino a deshacer el pecado en su vida. No lo creen. Y este evangelio es potencia de Dios solamente a los que lo creen. Pero es el evangelio de Cristo. Y Cristo vino a deshacer las obras del pecado del diablo. Eso es parte de la buena noticia que vino a nuestras vidas. Ya nosotros no tenemos que tratar de vencer el pecado en la carne. Ya no tenemos que estar bajo condenación de ley, porque cada rato estamos fallándole a Dios. No, en Cristo somos más que vencedores sobre toda trampa del diablo, sobre todo pecado, sobre todo deseo de la carne. A Eva ya la sujetamos, ya ella no se enseñoreará más de nosotros, sino que nosotros nos enseñorearemos de Eva, de la carne, de nuestro cuerpo. Lo tendremos sujetado, los deseos de la carne los tenemos sujetados para que ese cuerpo ya no sea engañado más por la serpiente. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Pero ¿qué es lo que le están predicando en el evangelio de pecado? Cristo en nosotros, la esperanza de seguir pecando. Que no podemos dejar de pecar porque nadie puede estar sin pecado. Y cogen todos los versículos en la Biblia que tienen que ver con pecado. Y mira, ves, tú ves que ellos pecaron. Tú ves, mira, los corintios pecaron. Mi hermano, toda esa gente, Pablo le decía, si ustedes no, examínense vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Porque me parece que algunos de nosotros no tienen a Dios. Ay, ay, ay. Así mismo le dijo. Miren a ver si no están reprobados. La gente lo que está escogiendo lo que le conviene y lo que no le conviene lo votan. Si tú predicas esto en una iglesia, el pastor se pone colorado, empieza a botar humo por el cocote, la presión del corazón se le sube, la esposa viene corriendo con una máquina a sacarle la presión allá en el altar, porque sabe que el hombre se va a morir, porque el pastor sabe que la gran mayoría de su congregación vive y practica el pecado. Adulterios, jalda arriba y jalda abajo. Divorcios y recasamientos. Yo escuché a un evangelista que estaba predicando y dijo, mi hermano, fui a una iglesia donde el Espíritu Santo me reveló que había un hombre allí que había dejado a su mujer, se había divorciado de ella y se había recasado con otra en la misma congregación. Y todavía los tres asistían a la misma congregación. Y ese evangelista testificó que mientras él predicaba allí, el Espíritu Santo le reveló lo que había pasado. Que el tipo estaba sentado con esta cuando tenía que estar sentado con la primera, porque la primera es tu verdadera esposa, no seas cabezón. Todo lo que Dios uniere no lo puede separar el hombre. Y la mujer que en vida de su primer marido se uniere a otro será llamada adúltera. Y allí estaba aquel varón de Dios predicando, y cuando Dios le reveló eso, y él lo habló, eso fue un desastre, mi hermano. Por poco rompe la iglesia por la mitad. Así es que están las cosas. La gente ya lo que tiene es un descaro. Entonces el mismo pastor que aconsejó el primer matrimonio y les dijo, bueno, esto parece que ya no es la voluntad de Dios que ustedes estén juntos, divórciense. Ese mismo pastor le dio la consejería matrimonial al mismo tipo que se recasó con la otra. Y ese mismo tipo le da la ceremonia de casarse. Y esa misma iglesia invita a la primera esposa que el tipo dejó a la boda. Sí, porque hay que ser cristiano, hay que amarse, hay que perdonar, hay que echar todo al olvido. Ese es el tipo de cristianismo que la gente está practicando. Un evangelio de pecado. Mire, mi hermano, si nosotros no avanzamos y despertamos de esta malicia del diablo y no nos metemos en la palabra como es, y no respetamos a la palabra, no respetamos el evangelio, y gente no se empieza a levantar a predicar el verdadero evangelio, que es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios, no es blandenguería, no es tembleque, no es majarete, es poder de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo que hay en nosotros. Para eso Él vino, para deshacer el pecado que hay en la gente, para tumbar cabeza, para traer división, padre contra hijo, hijo contra padre. Él vino a traer la espada, Él vino a romper la carne, Él vino a romper los demonios, Él vino a tumbar cabeza, Él vino a avergonzar a los sabios, Él vino a tumbar a los poderosos, Él vino a deshacer los reyes, Él vino a humillarlos, a tirarlos de los caballos y tirarlos al piso, Él vino a destruir reinos, Él vino a destruir templos de hecho de manos. Todo reino de hombre va para abajo, todo árbol que mi padre no ha plantado será desarraigado y echado al fuego. Todo pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ay, 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 todo pámpano que en mí no permanece no puede llevar fruto. Ay, será cortado. Mire, mi hermano, hay que volver otra vez a la simpleza del evangelio. A veces aquí en Palabra Profética yo me pongo a tratar de hablar cosas que el Señor me ha revelado y meterme en doctrinas que a lo mejor sean un poco profundas para algunas personas, para tratar de enseñarlo, pero hay momentos que me doy de cuenta, hay que volver a predicar el verdadero evangelio, el evangelio de poder, que cuando Cristo llega verdaderamente todo tiene que cambiar. Si no has cambiado, si todavía amas el pecado, si todavía estás pensando que puedes tener un pie adentro y otro afuera, que puedes estar en el mundo y también en la iglesia, Cristo no ha llegado a tu vida, todavía estás perdido, todavía el que reina en tu vida es el diablo. Necesita que Cristo llegue del cielo como un relámpago y te caiga encima de la cabeza y te queme por dentro y por fuera. Eso es el verdadero evangelio. Tú vas a saber cuando Cristo llegó a tu vida, porque el que reinaba dentro de ti lo sacaron y vino otro rey.
Tú vas a saber cuando Cristo está dentro de ti, porque el reino del diablo que te dominaba y que te llevaba para aquí, para allá y te hacía fornicar y beber y hacer cuanta maldad del diablo. Ese reino, alguien vino, le metió un batazo por la cabeza y lo destruyó. Y ahora el reino que hay en ti es de paz, es de justicia, es de amor, es de santidad, es de hacer lo bueno y no lo malo. Ahí tú vas a saber que Cristo está en ti. Si andamos en el Espíritu, pues Cristo está en nosotros. Si andamos según la carne, pues la carne es la que reina en nosotros. El diablo es el que manipula la carne a pecar. Cristo no viene a manipular la carne al pecar. Pablo le enseñó a la iglesia que cuando nosotros estamos verdaderamente en Cristo, nosotros presentamos nuestros miembros como esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. No se enseñoreará más de nosotros. O sea que cuando estábamos en el mundo, cuando no somos de Cristo, el pecado se señorea de nosotros, nos manda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en tu vida surgía un deseo de fornicar, tú fornicabas. Ese era tu señor. Cuando en tu vida surgió un pecado de emborracharte, tú te emborrachabas. Ese era tu señor. Cuando en tu vida surgió un pecado de amar el dinero y buscar puestos y posiciones y todas esas cosas, tú venías y te sometías, aunque fuera diferente a lo que Cristo quería en tu vida, pero tú te sometías a eso porque ese es tu Señor. Pero cuando viene Cristo hay un nuevo Señor, el Señor de los señores, al cual todos los otros señores tienen que doblar rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando ese Cristo está dentro de nosotros, lo sabe todo el mundo, lo sabe la gente, el vecino, tu mamá, tu papá, lo sabe la iglesia, hasta el pastor se da de cuenta. Hay gente que están en la iglesia, llevan 20 años y nunca han nacido de nuevo. Mi hermano, el día que tú nazcas de nuevo, tu pastor se va a quedar con la boca abierta. Yo me estoy dando, mira mi hermano, yo me estoy quedando bobo, yo estoy conociendo pastores y estoy hablando con pastores que a veces yo los visito y hablo con ellos y ellos no tienen la visión para poder distinguir entre una persona que ha nacido de nuevo y una que todavía está en la carne. Ellos no saben. Yo he visto pastores repartiendo ministerios. Oh, tú eres profeta, tú eres evangelista, a gente que no han nacido de nuevo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Eso tiene que ser un pastor ciego. O tiene que ser un engañador, una de las dos. O tiene que estar totalmente ciego o es un engañador, un usado del diablo. Para hacerle pensar a una persona que todavía tiene que nacer de nuevo, que ya tiene ministerio. Y así lo envían al ministerio. Y por eso es que usted ve tanto escándalo en el evangelio, de tanto ministerio en pecado, pedófilos y enfermos sexuales, y robando dinero, y pastores tirándose la secretaria. Porque son montones de gente que se lanzaron al ministerio por una profecía chueca. Gente que nunca habían nacido de nuevo, que simplemente vinieron a la iglesia y hicieron una profesión de fe. Y así en la misma carne estudiaron en el instituto. Y en la misma carne le dieron un diploma. Y en la misma carne le dieron credenciales. Y en la misma carne le dieron puestos. Me acuerdo una vez que un pastor testificaba. Él dijo que el hermano carnal de él estuvo encima de él muchos años tratando de llevarlo a la iglesia, pero él nunca iba. Finalmente un día dijo que no pudo más y fue, pero como él de niño le habían enseñado, él era un monaguillo en la iglesia católica, le habían enseñado que cuando uno va a la iglesia hay que ir bien vestido, hay que ir, ¿verdad?, bien reverente, pues. Él le dijo a su esposa, vamos para allá, vamos a vestirnos de la mejor ropa que tengamos, y ese hombre fue para allá con gabán, con corbata, con un buen recorte, afeitado hasta lo último, ya tú sabes, botando gotas de sangre. Y fue para allá bien limpiecito, con el mejor perfume que consiguió. Se sentó allí con su esposita y su familita, los hijos. Parecían una pareja cristiana de toda la vida. Pero nadie sabía que en realidad eran unos impíos pecadores que nunca se habían convertido. Pues el pastor, cuando llegó el momento de presentar las visitas, como tenía tanta visión, viene y le dice: varón, queremos que nos salude, ¿verdad? Y nos dé un saludo en el nombre de Jesucristo, ya que usted nos está honrando con su presencia. El pastor pensaba que el tipo era un ministro. Y viene el hombre y se para allá arriba con el micrófono y empieza a decir: ay, mis hermanos,
Yo necesito arrepentirme, yo no conozco a Dios y yo siento que tengo que buscar a Dios y yo he venido en esta noche y yo estoy sintiendo algo y yo quiero llorar y yo quiero entregarme a Cristo. Y el pastor avergonzado detrás del púlpito allá atrás quería esconderse debajo de la alfombra porque había presentado al tipo como un ministro y el tipo no sabía nada del evangelio. ¿Dónde está la visión de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y así hablan lengua. Así hablan lengua y no saben reconocer lo que es un nacido de nuevo. ¿Usted cree que una persona que tiene el Espíritu de Jesucristo metido por dentro es igual que las otras personas? Allá en el Viejo Testamento habían una gente especial. Transpórtate allá atrás al tiempo de Moisés. Había un Moisés, había un Aarón, había un Josué, había una María. Esa gente, ellos estaban todo el tiempo tratando de llevar al pueblo a hacer lo bueno. Pero el pueblo estaba todo el tiempo en la carne. El pueblo estaba todo el tiempo en queja, cuestionando. Cuando Moisés se iba para el monte a buscar presencia de Dios, ellos no entendían lo que estaba pasando y se hacían unos becerros de oro para adorarlo. Ese pueblo no había nacido de nuevo, mi hermano. Tenían Egipto todavía en el corazón. No tenían un corazón nuevo. Lo cual la Biblia nos promete. Dios le dice a los profetas, voy a hacer algo nuevo. Pondré un corazón nuevo dentro de vosotros. Y os daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que sigáis mis leyes. Ese es el nuevo nacimiento verdadero que viene solamente a través de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos ese nuevo nacimiento, verdaderamente tenemos un nuevo corazón que solamente quiere hacer lo de Dios. Ese es el corazón de David. El mismo corazón que tenía David, que todo el mundo dice que era conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón de Jesucristo y ese es el mismo corazón que nos dan a nosotros cuando somos nueva criatura. Todo el mundo tiene que tener ese mismo corazón porque es el único corazón que es conforme al de Dios. Todo hijo de Dios necesita un corazón conforme a Dios. Porque somos como Él, porque somos hijos de Él, nacidos de su espíritu. Tenemos el mismo espíritu que Él. Sacamalaya. La vida de Él se mete en nosotros y esa vida nos conduce en este mundo mientras estamos aquí peregrinando. Y nos vamos a mover diferente al mundo, vamos a ser diferente al mundo. Te estoy diciendo que es imposible que tú te parezcas al mundo si tienes el Espíritu de Jesucristo metido por dentro. Si tú crees que tú puedes vivir como el mundo, pecar como el mundo, tener las mismas debilidades del mundo y a la misma vez tener a Jesucristo metido por dentro, tú has creído el evangelio del pecado. Te han engañado. Te han engañado. Hay un solo evangelio y ese evangelio dice Pablo que es potencia de Dios. Pero solamente es para el que cree. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Pablo se lo dice a los corintios. Bien fácil, que Cristo primero murió por nosotros. Ahí tú mueres al pecado. Segundo, Cristo fue sepultado. Al viejo hombre tú lo entierras. Tercero, Jesucristo resucitó. Ahí tú resucitas a una nueva vida, novedad de vida. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no somos lo que éramos. Ese es el verdadero evangelio. 3 pasos: muerte, sepultura, resurrección. Cristo es el camino. Tenemos que pasar esas mismas 3 cosas. El que no pase por ahí no ha nacido de nuevo, no es nueva criatura y por más que trate nunca va a poder vencer el pecado. Y si quiere permanecer en la iglesia, pues que siga creyendo el evangelio del pecado. Pero cuando venga Jesucristo en su gloriosa venida, será avergonzado. Porque Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Un pueblo especial, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mi hermano, no somos como el mundo. ¿Cómo es que hay millones de cristianos
cristianos hoy día congregándose en iglesias, millones y millones y millones y millones, y todos creen que se van para el cielo. Ese es el engaño satánico más grande que hay sobre la tierra hoy día, de lograr que millones y millones de personas crean que van para el cielo cuando se van a ir para el mismo infierno. Mira qué clase de engaño. Millones de engañados, multitudes en el valle de la decisión. Eso es lo que hay hoy día. Y Dios está buscando quien haga vallado antes que venga el juicio. Dios está buscando quien haga una muralla, quien separe entre Dios, el juicio de Dios y los hombres que están engañados hoy día. Quien predica el verdadero evangelio. Quien le diga a la gente, mira mi hermano, si tú no has experimentado el verdadero poder del evangelio que te transforma por dentro y por fuera, humíllate, arrepiéntete, confiesa tus pecados, abandona el puesto que te dieron en la iglesia, abandona el ministerio. Mira pastor, si tú no has nacido de nuevo, abandona el pastorado. Tú no tienes que estar pastoreando si no has nacido de nuevo. Bota todo eso, olvídate, dáselo a otro, pero tú busca la salvación. Esto suena chocante a gente, porque la gente piensa que todos los pastores nacieron de nuevo. Hay montones de pastores, mi hermano, que nunca han nacido de nuevo. Tú se lo escuchas en su mensaje, se lo escuchas en su manera de pensar, se lo escuchas en la manera que ellos entienden la Biblia, se lo escuchas en la manera que ellos interpretan las cosas. La manera que ellos tratan a los hermanos, la forma a quién le dan parte, a quién no le dan parte, quién ellos creen que es de Dios, quién no es de Dios. Tú los ves que están ciegos, y Jesucristo dijo que los que nacen de nuevo no están ciegos. Ya no estamos en oscuridad, estamos en luz. Si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes ver. O sea que para poder ver y entender las cosas del Espíritu, las cosas del Evangelio, primero hay que nacer de nuevo. Y si uno nace de nuevo, pues uno va a ver. El que no ve es que no ha nacido de nuevo. Mira a Job allá atrás. Tú no viste que Job era un hombre bien bueno, iba a la iglesia todo el tiempo y se pasaba alabando y glorificando a Dios, pero tuvo que tener un impacto de Dios, una prueba terrible, un cantazo del diablo, para que él se diera de cuenta que la salvación es de Jehová y no del hombre. Y a lo último, cuando se da de cuenta de eso, se humilla y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, después que Dios se le reveló, al conocer a Dios nace de nuevo y ahora ve. Antes de eso él era como un Nicodemo, un hombre bueno que alababa a Dios, pero todavía no lo había conocido. Samuelito en el templo ministrándole a Jehová, pero no conocía ni a Jehová ni la palabra de Jehová. Alaba. Tú ves que siempre han habido ministros así. Elí, que estaba gordo, viejo y ciego. Un ciego. Ese hombre está en oscuridad, ya no hay luz en él. ¿Tú crees que una persona que está así está salva? Eso es un retrato de una persona que conoció a Dios. ¿Quién sabe lo conoció? Yo no sé, la Biblia no sé el testimonio que da si verdaderamente lo conoció, pero el testimonio que da, ese hombre ya estaba viejo, gordo, o sea que su salud estaba por el piso, estaba viejo, eso quiere decir que la vida en realidad estaba menguando, iba camino a la muerte, viejo, gordo y ciego. No estaba en la luz, y la luz es Cristo, y cualquiera que no esté en Cristo está perdido. Otro ministro más. Mire, mi hermano, la Biblia está llena. ¿Cuántos sacerdotes levíticos allá? Los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Cuántos de ellos? Y Jehová mató a 2 que eran hijos de Aarón. Los mató. Y después muchos de los otros que vinieron eran todos corrompidos, eran vendidos. Amaban más el dinero que las ovejas. ¿Cuántos profetas no estaban perdidos? ¿Cuántos profetas pensaban que Dios les hablaba y era un espíritu engañador que les hablaba? La Biblia está llena de todo esto, mi hermano. Y esto parece hasta confundir a uno, pero en realidad es fácil. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no solamente podemos conocer a otra gente por sus frutos, pero nos podemos conocer a nosotros mismos por nuestros frutos. Tú puedes ver los frutos que tú estás dando. Si tú das fruto de pecado, tú necesitas a Jesucristo. Necesitas el verdadero evangelio. Eso es lo que yo te ofrezco en esta noche. Yo le ofrezco a todo el que
el que no lo tiene, que no tiene el verdadero evangelio, el verdadero poder de tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un verdadero encuentro, no con la religión, no con tu denominación, no con tu concilio, no con el expositor de escuela bíblica, no, con la palabra encarnada, Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él se te meta por dentro, tú vas a ser totalmente diferente. Y ese evangelio del pecado te va a ser repulsivo, tú lo vas a aborrecer, va a ser abominable para ti, te va a apestar. Cuando tú escuches eso en una iglesia, te va a dar ganas de vomitar, porque te darás cuenta que es un engaño satánico, un engaño de los hombres que aman más la gloria de hombres que la gloria de Dios. El evangelio del pecado. Escoge mejor, mi hermano, el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética en vivo.